Nueva entrega del Club de Lectura de Diario de Navarra en formato online, hoy con la escritora María Dueñas, con quien vamos a charlar lógicamente en torno a su nueva novela titulada Sira. Sira es la segunda parte del Tiempo entre costuras, el libro que María Dueñas publicó en 2009 y que ha resultado ser uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos tiempos, tras vender 2 millones de ejemplares y traducirse a más de 40 idiomas. Después de ese pedazo de éxito, María ha publicado en estos últimos años Misión Olvido, La Templanza y Las hijas del capitán. Pero yo creo que estamos en lo cierto si decimos que Sira es el libro más esperado de esta autora. María Dueñas, bienvenida al Club de Lectura de Diario de Navarra. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Belén. Encantada de estar con vosotros, con todos los lectores navarros. Es una pena no poderlo hacer cara a cara como otras veces, pero bueno, de momento nos obligamos a que sea así, pero con la promesa de que con la próxima novela esté con vosotros. Esperamos tenerte aquí muy pronto. Yo creo que sí, que si todo va bien vamos a cruzar los dedos. Espero que podamos hacer un encuentro y celebrar un encuentro en vivo, en persona. No sé si con este libro ya con el siguiente o quizá en ambas ocasiones, pero que te queremos en Pamplona de nuevo con nosotros Pues muy pronto, María. allí estaré, me comprometo, allí Bueno, estaré. yo sé que a estas alturas de la promoción preguntarte por qué es Sira o de qué trata la novela, pues quizás es una obviedad, pero a lo mejor no lo es tanto. Y me explico. Cuando ya hemos leído el libro, cuando ya estamos bueno, viendo día tras día reseñas y comentarios en torno a este libro, nos damos cuenta de que cada uno hace su particular lectura y casi nunca coincide con el objetivo inicial de la escritora. ¿O sí? ¿Para ti qué es Sira, María? Bueno, Sira para mí es un personaje que me ha dado muchísimo porque yo no tenía la menor idea de cuál iba a ser su recorrido vital cuando la creé. Tenía una idea de cuál iba a ser su recorrido narrativo, nada más, ¿no? Pero no me podía imaginar que después el libro tendría el impacto que tuvo y que significaría un cambio en mi vida en el sentido de que dejé mi profesión como profesora de universidad y ya seguí escribiendo y hasta aquí hemos seguido ya con 5 libros y con distintas opciones que me distanciaron un poco de mi vida profesional anterior. Entonces, Sira se ha convertido para mí en una especie de compañera de viaje a la que he tenido tanto relajada a lo largo de la última década, más o menos, porque cuando escribí El tiempo entre costuras, todo lo que ocurrió con la novela, todo el impacto en los lectores, las ediciones, el salto a Latinoamérica, la serie, las traducciones, todo eso, me hicieron no que terminara cansada de Sira, ni mucho menos, estaba agradecidísima y muy contenta con ella, pero sí que tuve la sensación de que necesitábamos un respiro, ¿no? Y entonces guardándole un recuerdo magnífico y con todo mi cariño y con todo mi respeto, pero preferí que quedara un tiempo parada, ¿no? Y ha sido ahora, 12 años después, cuando nos hemos reencontrado con ella y ha sido como volver a encontrarme pues con alguien muy cercano, con alguien casi de mi familia, con una vieja amiga, hemos tenido una relación muy cordial, muy fluida, como si no hubiera pasado el tiempo, así que para mí este reencuentro es una enorme alegría. Bueno, encontramos a una Sira diferente. El tiempo ha pasado, obviamente. Ella ha madurado, ella ha crecido, ella ha viajado, ha vivido muchas vidas dentro de su propia vida desde el inicio hasta hoy. Yo creo que la protagonista del tiempo entre costuras no tiene mucho que ver con la protagonista de Sira, a pesar de ser la misma mujer. ¿Qué ha ocurrido en su interior, María? Sí, bueno, han ocurrido muchas cosas. En principio, bueno, han pasado los años y eso a todos nos va dejando una mella, ¿no? Ya va creciendo, se va curtiendo. Pero es que además han sido unos años complejos los que han pasado por Sira, porque aunque no los haya vivido dentro del todo, han transcurrido 2 guerras, la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Ella ha cambiado de ser una chica absolutamente inocente, ingenua, desconocedora del mundo, ha pasado a desenvolverse sola, montar sus propios negocios, tener sus propios amigos, codearse con gente de niveles muy distintos y de entornos muy distintos, ha colaborado con los servicios secretos británicos, de forma que cuando la despedimos en El tiempo entre costuras ya es una Sira muy cambiada, pero cuando la retomamos ahora en la nueva novela, cambia más todavía. Hay otros saltos más en su devenir. Ahora ha contraído matrimonio con Marcus Logan, que era el agente del servicio secreto con el que ella mantenía una relación
sentimental en el tiempo entre costuras ahora se ha convertido en su marido y eso va a hacer lo que a ella la impulse a nuevos pasos y nuevos devenires en su vida. Pero va a acontecer algo que no podemos mencionar, pero No. digamos en la primera parte de la novela, que la va a alterar el rumbo para siempre, ¿no? Va a ser un acontecimiento desastroso, que va a tener una consecuencia positiva, que es que va a nacer su hijo Víctor, pero por otro lado, bueno, le va a alterar el futuro para siempre, ¿no? Y a partir de ahí sí que vuelve a dar un revolcón más a su personalidad, que ya la hace muy distinta. Es ahora más segura de sí misma, tiene otras prioridades. Podemos decir también que es casi más escéptica, un poco más crítica con todo, ¿no? Antes cada vez que daba un paso era porque alguien la empujaba, porque alguien la arrastraba, porque alguien la convencía. Ahora es ella la que valora sus opciones, la que cuando se le ofrece algo considera hasta qué punto le interesa, desde una perspectiva un poco más egoísta en el mejor sentido, ¿no? Ya no se deja llevar tan fácilmente y eso la hace que sea una mujer pues más sólida y más segura de sí. Pero bueno, en el fondo sigue conservando el carisma y el atractivo de siempre, o sea que tampoco nos va a gustar esta Sira porque crece, porque cambia, porque evoluciona y madura, pero le vamos a seguir teniendo el mismo cariño. A mí me gusta mucho que hemos encontrado a Sira María convertida en una gran reportera de la BBC, ¿no? Y lo Sí, digo con el guiño, estamos en un periódico, somos periodistas y, hombre, sí. pues ya de entrada como que quieres saber, ¿no? Qué le ocurre a esta mujer, que sí que es cierto, ¿no? A pesar de bueno, de esa evolución lógica y vital, la encontramos fundamentalmente, yo creo que diríamos hoy en día, más empoderada, María. ¿Tú crees que este fue un proceso que se puede de alguna manera generalizar o que ocurrió a más mujeres en esta época o es una excepción? Pensando un poco en todo lo que le tocó vivir, que desde luego es una vida excepcional, es una ficción, pero que recoge también, y de hecho vemos algunos personajes muy potentes que aparecen en la novela, que no fue un caso aislado. Sí, exacto. A ver, de la boca de Sira nunca oiremos la palabra empoderamiento, conciliación, ni siquiera feminismo, pero por otro lado, sí que es una mujer que en cierta manera se adelanta a las reivindicaciones y a lo que hemos conseguido ya las mujeres pues, de finales del 20, principios del siglo XXI, aunque todavía nos quede un camino por recorrer. Pero sí que es cierto que ella rompe un poco el molde sobre todo de lo que imponía la mentalidad y la oficialidad de la España de la época, ¿no? Recordemos que estamos en el arranque del franquismo, cuando el órgano encargado de adoctrinar a las mujeres era la sección femenina, para la cual el papel ideal de la mujer era lo que ellos llamaban el ángel del hogar. Una señora en su casa, sin ninguna presencia pública, con su hogar limpio, la comida hecha, los niños guapos y el marido contento, ¿no? Eso era el prototipo que se perseguía para la mujer española de la época. Y claro, Sira rompe con esto. Pero sí que había otras mujeres que, sin ser con la cuota de participación pública que tenemos hoy, pero sí que ella, por ejemplo, cuando está en Londres y empieza a colaborar con la BBC, pues ve cómo a raíz de la Segunda Guerra Mundial ha habido muchas mujeres que han tenido que sumarse a desempeñar tareas públicas que antes hacían los hombres, ¿no? Tuvieron que conducir ambulancias, tuvieron que ser técnicas de radio, no solo ya la locutora clásica de antes que le ponían un micrófono y un guión para que tuviese su voz bonita en contraste con los hombres, no, mujeres que verdaderamente tenían su voz propia y que incluso hacían cosas como que se veían muy masculinas, pues como eso, como ser teleoperadoras de sistemas de radio complejos, ¿no? Mujeres que ya empezaban a llenar las oficinas, empezaban a llenar los despachos, quizá todavía con cargos de, digamos, no demasiada relevancia, pero bueno, ahí Sira ve que la mujer tiene otros espacios muy distintos a los que impone el régimen de su país y en ese sentido ella quiere dar un paso adelante y lo hace, bueno, pues como todas las mujeres que nos ha pasado, intentando hacer como equilibrio constante entre vida familiar, ahora que tiene un hijo, y vida pública, con cargos de conciencia, porque se va más de la cuenta, pero con ganas y con iniciativa propia también para desarrollar su personalidad y para tener su propio sitio en el mundo. Cada uno también tendrá en esto su lectura, pero ¿cuál es tu punto de vista, María? ¿Qué hace más por la evolución y por la madurez y por el crecimiento personal de Sira, ¿no? Que esto lo podemos extrapolar a otras mujeres o incluso a día de hoy? ¿Los triunfos o los fracasos? ¿Las peleas a las que se tiene que enfrentar, los contratiempos o, bueno, esos éxitos que también le llegan?
Pues yo creo que es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque los éxitos son siempre positivos y te alegran el alma y te estimulan para seguir adelante, pero verdaderamente los fracasos, los tropiezos, las fracturas, incluso las zancadillas que te ponen en la vida, ¿no? Son una fuente de aprendizaje magnífico, magnífico, ¿no? Te dan unas lecciones de vida en lo profesional, en lo personal, en todo, que te hace crecer, que te hace tener las cosas más claras, que te hace diferenciar lo que vale la pena de lo que no lo vale. Y entonces, en ese sentido, como Sira pasa por las dos vertientes, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues les consigue cosas, avanza, le proponen objetivos interesantes, los cumple con holgura, pero por otro lado también tiene momentos muy complicados en su vida, en el plano personal, en el plano profesional, en todos. Y yo creo que al final, bueno, pues vamos echando, ella y todos, vamos echando todo eso a la mochila del bagaje vital y al final vamos siendo lo que somos gracias a nuestras glorias y nuestras miserias y nuestras luces y nuestras sombras y todo lo que se nos va cruzando por el camino de la vida. Yo sé que quienes nos están escuchando y viendo ahora mismo están muy interesados no solamente por la figura de Sira, sino por tu propia figura, María, y quizá pues también te hago extensiva esta pregunta, ¿no? En tu caso, que eres una gran escritora, una mujer de éxito, referente, inspiradora, y que además te convertiste en escritora en la frontera de los 40, ¿no? Con 2 hijos en plena adolescencia. ¿Qué te empujó a ello, no? ¿Hubo algún detonante que te hizo decir, bueno, este es el momento, es mi momento, quizá esa madurez de la que hablábamos antes, esos triunfos y esos fracasos juntos, un cóctel maravilloso que te lanza y que puede ser también referente para personas que nos están viendo ahora? Bueno, se juntaron varias cosas. Es verdad que yo lo había, no lo había estado pensando, yo me había dedicado toda mi vida a la vida académica, había conseguido mi oposición de profesora titular en mi universidad y entonces me fui un curso académico a Estados Unidos como profesora visitante. Se vino mi familia conmigo además y por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en décadas y en toda mi vida profesional, como que pude bajar un poco el tono, ¿no? Porque, bueno, aquí era siempre, pues como la fiebre de los días, el tener que cumplir con una oposición, el tener que cumplir con los retos profesionales de siempre, y de pronto vivir en una especie de burbuja, en una vida de campus, en los Apalaches, donde todo era muy tranquilo, donde yo tenía pocas clases y donde por primera vez me sobraba un poco el tiempo, me llevó a reflexionar un poco y decir, bueno, a ver, vamos a parar un poco, vamos a hacer algo que de verdad te apetezca y que no sea todo trabajar y ir hacia el mismo sentido. Y yo, bueno, siempre he sido buena lectora, siempre, yo soy filóloga, siempre he tenido, me he manejado en el mundo del uso de la lengua, he trabajado con estructuras, además yo soy filóloga del ámbito lingüístico, no del literario, con lo cual yo trabajaba mucho con lingüística aplicada, con estructuras, con manejo del lenguaje y todo eso me hacía que me resultara relativamente fácil y cómodo porque era mi medio y eran mis herramientas el trabajar con la lengua. Y entonces, bueno, pues ahí decidí que iba a arrancar a construir una novela que, para la que carecía totalmente de futuro. Yo no conocía a nadie en el mundo editorial, no tenía la menor idea de qué iba a pasar, ¿no? Pero bueno, me lo propuse y yo creo que con ese ímpetu, con esa inercia que ya llevaba de otros proyectos profesionales, pues lo apliqué a la escritura de la novela y así fue como fue surgiendo. Después, una vez vuelta a España, terminé de escribir, busqué una agencia literaria primero, a través de esta agencia literaria llegó mi manuscrito a una editorial y bueno, y así fue. Y hace 12 años ahora en breve, que se publicó El tiempo entre costuras y hasta hoy. Y el resto lo conocemos bastante bien, todos los Sí. que te hemos seguido y que te admiramos y te leemos. María, has dicho antes algo que es cierto y que entendemos perfectamente, ¿no? El gran éxito que supuso el tiempo entre costuras, pues hombre, hizo que seguramente llegara a un punto en el que ya querías cambiar de tercio, cambiar de tono, de personajes y que estabas un poco cansada, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué supuso para ti, ¿no? Como hemos dicho, pues no eras una persona ni recién llegada al mundo de las letras, ni eras una jovencita iniciándote en la andadura del éxito literario. Y a pesar de todo, a pesar de ese gran bagaje ya personal y esa madurez, te sobrecoge, ¿no? De alguna manera, ese gran éxito que es impresionante. Hemos hablado de que has vendido, yo creo que son ya más de 2 millones de ejemplares de ese primer libro y traducido a más de 40 idiomas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo asume uno ese éxito?
Mira, todo fue tan precipitado, tan inesperado, tan convulso que no tuve más remedio que llevarlo día a día. Ni me planteé qué está pasando, ni me planteé nada más. Solamente era un día cumplido, las cuestiones del día resueltas. Por un lado estaban mis actividades en la universidad, como siempre tenía mis clases, tenía mis proyectos, tenía mis obligaciones. Por otro lado estaban, los has mencionado antes, mi vida doméstica con unos niños adolescentes, con tal. Y por otro lado era, claro, todo lo que iba ocurriendo con el libro, que de pronto pues empieza a funcionar, se suceden las ediciones y entonces te invitan a ferias, a firmas, a festivales, a encuentros. Y claro, no lo quieres dejar eso tampoco atrás porque es como que te revuelque la ola o ir con ella, ¿no? Y yo quería seguir yendo con la ola. Con lo cual eran unos días convulsos en los que no me dio tiempo a pararme a pensar, a analizar qué es esto de la fama, qué es esto de la celebridad, qué tal. No, yo iba, vamos, misión cumplida, tachando cuadritos en el calendario y ya está, ¿no? Y entonces fue un año, digamos, un curso académico lo que yo estuve así, porque El tiempo entre costuras se publicó un mes de junio, pasó el verano y ya la novela empezó a crecer en el final del verano, en el otoño y tal, pero claro, yo ya tenía mi calendario de todos los años hecho, con lo cual pasé todo ese curso académico como pude, y ya a final de curso fue cuando me planteé pedir una excedencia porque me resultaba imposible plantearme otro año igual. Y entonces en ese sentido, bueno, pues lo llevé bien, con naturalidad, digamos. Es que no pude plantearme ninguna otra forma nada más que sobrevivir, ¿no?, a todo aquello. Y después, bueno, a partir de la excedencia ya fue todo más llevadero y ya vinieron los siguientes libros, y llegó Misión Olvido, y llegó La Templanza, Las hijas del capitán, y hasta hoy. Y decides volver a recuperar a Sira, Sí. como has dicho, reencontrarte con una vieja amiga con la que, bueno, pues ya ha pasado ese tiempo y has hecho las paces, si es que alguna vez no vas con ella. No, que va, no, yo siempre la tuve con muchísimo cariño, todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, ya tenía la sensación de que había terminado esa etapa, pero bueno, ahora hemos abierto la puerta a una distinta. Y la coges ahora que, como decíamos al inicio de la conversación, ¿no? Ella ha evolucionado, el mundo también ha evolucionado y de alguna forma Sira se nos aparece como una especie de personaje en diáspora, ¿no? En viaje, porque la novela tiene 4 partes, transcurre en Palestina, en Londres, en Madrid y en Tánger. Es muy interesante conocer y ver a través de sus ojos y de su vida cómo es la vida en cada uno de estos lugares, y eso también nos permite viajar, ¿no? Es un libro más viajero, y ya el anterior lo era, ¿no? Pero es más viajero que el otro. ¿Qué nos quieres contar con este ir y venir, ¿no?, de Sira, y con todos estos escenarios? ¿Y por qué estos escenarios y no otros, María? Bueno, me apetecía mucho explorar cuál era la situación del mundo, o de nuestro mundo más cercano relativamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es justo donde arranca ahora Sira, en transición con el final del tiempo entre costuras. Conocemos a Sira en Madrid, pero retomamos el encuentro con Sira en Madrid, pero enseguida nos vamos a Palestina. Me interesaba explorar ese mundo que había quedado una vez que, bueno, ganan los aliados la guerra, la pierde el eje y parece que llega a la paz, pero no es así. Europa vive una situación tremenda hasta que logra recuperarse y rehacerse después de, ya no solo del dolor y el drama de la guerra, sino también de las consecuencias materiales. Es una Europa empobrecida, arrasada, donde no hay casi para comer, donde han muerto millones de hombres, donde ha habido dramas en todas las familias. Entonces es una Europa difícil. Y además en el mundo, en otros rincones, hay otros puntos calientes muy importantes. Entonces, por eso me voy, todavía es el tiempo del Imperio Británico, que va a empezar a descomponerse justo en ese año 47, justo al año siguiente del arranque de la trama. Y entonces Sira, como he dicho antes, se ha casado con Marcus, y el trabajo de Marcus, que en realidad es un agente del servicio secreto británico, lo lleva a Palestina, que por entonces está bajo el dominio británico. Son los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel y ya está muy tensa la situación allí. Entonces, bueno, ahí meto a Sira, ella se encuentra incomodísima, es una extranjera entre extranjeros, porque vive como dentro de la colonia británica, que no es suya, pero al final, además, son el mandato británico administrando un territorio que tampoco es de ellos, ¿no? que
que es Palestina. Y bueno, y allí es una situación muy, muy, muy dura, muy áspera, muy hostil para ella, donde va a tener consecuencias espantosas y me apetecía un poco explorar ese territorio como detonante, digamos, de una nueva etapa en la vida de Sira. De Jerusalén, de Palestina, nos vamos a ir a Londres en recomposición, un Londres devastado por la guerra, exhausto, sin recursos, además fue el invierno del 47 fue un año helador, tremendamente frío, no había nada, no había carbón, se cortaba la electricidad, colas de racionamiento, no había posibilidades para la alegría por ningún sitio, ¿no? Y ahí le toca vivir a Sira también momentos complicados y ahí entrará en contacto con la BBC, con los servicios latinoamericanos, con los exiliados españoles que participaban en la BBC y de ahí digamos, la cobertura de una supuesta reportera de la BBC. Nos venimos a la España del año 47, cuyo episodio histórico más relevante, no es que me lo haya inventado yo, es que casi me salta a mí en la documentación, es la llegada de Eva Perón a esa España, muerta de hambre, con la promesa de traer trigo, de traer créditos, de traer un poco de alegría al hambre y al espanto de aquellos años. Y luego finalmente en la última etapa nos vamos a Marruecos de nuevo, es una especie de cierre de círculo con el tiempo entre costuras, porque volvemos a Tánger, volvemos a Tetuán, volvemos a aquellos tiempos del protectorado español, del Tánger internacional y bueno, y aquellos años dorados que pronto terminarían. Ya lo has nombrado, hay personajes históricos que cohabitan con los personajes de ficción, que dan más relieve, una mayor profundidad también a la novela, a la historia y que resultan tremendamente atractivos porque, bueno, por ejemplo, el personaje de Eva Perón, ¿no? Ya de por sí son personajes que tuvieron mucho que decir en la historia y que en la novela pues también, ¿no? Ejecutan una especie de bisagra, ¿no? en el devenir de Sira. ¿Por qué has escogido también estos personajes? Porque obviamente en esta época o en estas épocas o en estos escenarios podían haber sido otros. Sin embargo, te has fijado en algunos que tienen una fuerza especial, también Bárbara Hatton o Franco, por ejemplo, ¿no? Sí, Son los sí. personajes, ¿no? que acompañan a Sira. ¿Por qué ellos, María? Sí, es que son los grandes personajes del momento. En aquella España del año 47, donde España estaba todavía lamiéndose las heridas de la guerra, ¿no? Había devastación absoluta, una España dividida, oprimida, reprimida, el régimen apretando con mucha fuerza, había dolor en todas las casas y había hambre verdadera. El campo había quedado destruido después de la guerra, no había importaciones, España está aislada. Naciones Unidas veta el ingreso de España en la organización. Los aliados al ganar la guerra dan la espalda también al país, no ayudan como muchos esperaban a derrocar el franquismo y a recuperar la democracia, dan la espalda y ahí se queda España absolutamente sola, hambrienta, miserable, necesitada de todo. Y el único país que le tiende una mano es la Argentina de Perón y con ello llega Evita. Entonces esa visita de Evita en el año 47 se convierte en el gran acontecimiento de España. No se habla de otra cosa casi, ¿no? Y bueno, es cierto que trajo acuerdos comerciales que aliviaron mucho el hambre, pero también trajo una especie de soplo de alegría al pueblo, ¿no? Porque era un entretenimiento en aquellos tiempos tan oscuros, pues en algo se entretenían, que era en que llegara esta señora tan rubia, tan vistosa, que vino en el mes de junio cargada de pieles y que los periódicos no paraban de hacerse eco de la visita y que supuso una especie de tormento para el régimen porque ella hizo de su capa un sayo y se comportó como quiso bueno, y me pareció que era un momento muy significativo que supuso mucho para esa España. Muchas niñas nacidas en esos meses se acabaron llamando Eva, sí. Bueno, me parecía que era un personaje que valía la pena recuperar, no tanto ya el personaje en sí y su ideario político en su país, que eso ya me interesa menos, sino lo que supuso la visita a España, cómo la recibió Franco y el régimen y cómo la recibió el pueblo español y cómo se comportó ella a lo largo de esas semanas. María, durante estos días hemos estado, bueno, hemos abierto la opción de que los lectores que ya hace días sabían que íbamos a tener este encuentro contigo y que están leyendo la novela, si no la han leído ya, ellos nos han podido dejar preguntas. Y hay una que se ha repetido, nos la han dejado como 4 o 5 veces y es, María,
cómo te documentas, cómo es ese trabajo de documentación, que enlaza muy bien, ¿no?, con esto que nos estás contando, tanto en el contexto geográfico como en el contexto de los personajes reales que aparecen en las novelas, ya no solamente en esta, Sí. sino que creo que esto es un constante en tu universo literario. Sí, bueno, para mí la documentación es fundamental porque me facilita crear, digamos, las coordenadas del tiempo y del espacio por donde yo voy a mover a los personajes y las ficciones que voy a crear. Entonces investigo mucho, me documento mucho, muy intensamente, prolongadamente, busco mil materiales, pero es que además lo disfruto muchísimo por mi propia curiosidad intelectual y porque una cosa te lleva a otra y a veces de la documentación surgen quiebros inesperados en la trama. Yo lo disfruto muchísimo y utilizo todo tipo de recursos, digamos desde los más ortodoxos, ¿no? Las voces de los expertos, de los especialistas, artículos académicos, contenidos más digamos, teóricos, hasta todo tipo de recursos que me puedan aportar algo. Prensa de la época, por ejemplo, lo utilizo muchísima porque es una fuente fantástica de ver cómo sucedían las cosas y cómo las contaban, ¿no? Es curioso ver, por ejemplo, en la prensa española cómo se trataba a Evita como si fuese una santa caída del cielo, ¿no? Y no se mencionaba para nada pues, que era una actriz de radioteatros, que era 20 años más joven que su marido, que no tenía experiencia en nada político o diplomático y aún así la recibían como si fuese la Virgen Santa casi, ¿no? Y entonces, bueno, pues prensa de la época, fotografías, ahora ya estamos en los años 46, 47, entonces ya hay mucha fotografía, mucha imagen gráfica, mucha grabación fílmica para documentales de la época, he revisado el Nodo, los documentales de la BBC, en fin, mil cosas. Y después literatura del momento, escrita en la época o más contemporánea, pero que se refiere a aquellos momentos, libros de memorias cuando los encuentro, que son siempre una fuente fantástica del pálpito personal de los que vivieron allí. Y después ya desciendo a cosas muy simples, pero que para mí son importantes, pues yo qué sé, todas las comidas, por ejemplo, todos los banquetes que dan Evita, todo lo que se servía en esas mesas, primero, segundo, postre, el champaña, decían champaña español, de cosas de esa época, todo eso está documentado, son menús que yo consigo por casas de subastas o por mil sitios distintos. Entonces, me gusta tener documentado todo, las cosas grandes, digamos, los hechos históricos, las grandes coyunturas del momento y luego las cosas eso, pues pequeñitas, que se comía, que se veía en el cine, qué música sonaba en la radio, cómo se movía la gente, qué sitios estaban de moda, todas esas cosas como más costumbristas casi, pero que al final aportan sal y pimienta a la narración también. Que son las cosas que realmente te hacen vivir, ¿no? Con los 5 sentidos cada uno de los capítulos de la novela. Mira, otra pregunta que también se ha repetido en varias ocasiones, María, y que me imagino que te la preguntan en muchos foros seguramente, es si te gustó la adaptación que se hizo de El tiempo entre costuras para la televisión en 2013 con Adriana Ugarte como protagonista, ¿no? Como Sira, que yo creo que Sí, ya casi todos los que hemos visto la serie, hemos sí, leído los sí, libros, pues inevitablemente en algún momento acudimos a ese referente, porque a mí sí, particularmente me gustó, me parece que estaba muy bien escogida. claro. Y los lectores de Diario Navarra, del Club de Lectura, quieren saber si te gustó la adaptación, si te pareció que era una buena propuesta el llevarlo a la pantalla. Sí, yo creo que hicieron un trabajo magnífico. Creo que fue muy importante que, bueno, yo tuve muy buena comunicación con los productores, con los guionistas, y la he seguido teniendo porque ahora hemos adaptado la templanza también. Y en ese sentido fueron muy respetuosos con la novela, que para mí era lo principal, ¿no? No hace falta que la sigan linealmente, página a página, capítulo a capítulo, y que no falte nada y que no sobre nada. Pero sí que sean respetuosos, y en ese sentido sí que lo fueron. Y yo creo que el trabajo fue excelente. Y después el haber elegido a Adriana como protagonista, yo creo que fue un acierto absoluto porque bueno, se metió en la piel del personaje con un carisma, con un encanto que nos cautivó a todos. Así que quedé súper contenta. ¿Esperas que haya una próxima adaptación ahora de Sira? ¿Lo contemplas? ¿Te gustaría? Sí, bueno, la habrá seguramente y de hecho ya hay mucho interés. Lo que pasa es que yo he preferido dejarlo un poco Esperar. aparcado, porque como te decía antes, hemos estrenado la Templanza en Amazon Prime Video hecha por Boomerang y por Buenavista, y lo hemos estrenado justo hace un par de meses, en el mes de marzo. Están Las hijas del capitán ya en guión, proceso de guión. Entonces, bueno, pues cada cosa en su momento. A Sira yo creo que todavía le falta un poquito, pero estoy convencida de que llegará, porque ahora mismo en literatura
y series con todo este boom de las plataformas y con toda esta apetencia del público por series, se está viviendo un momento excelente como nunca para las adaptaciones. Así que el cauce natural será que sí, que la veamos en la pantalla. Una tercera pregunta. Nos preguntan, quieren saber si traducida a tantos idiomas, tus novelas, en concreto El tiempo entre costuras, ¿se entiende igual de bien en las distintas culturas a las que llega? Pues mira, hasta donde yo sé, sí, por lo que a mí me han contado, porque claro, yo hablo español y hablo inglés, todo lo demás se me escapa. Sé que la traducción al inglés fue muy buena y fue excelente y funcionó muy bien. Y bueno, y luego sé que el libro funcionó muy bien en toda América Latina, pero compartimos la misma lengua, entonces ahí no hay problema. Pero después me llevaron las traducciones pues, a países tan ajenos como China, como Japón, como Taiwán, como no sé que se ha traducido en 1000 sitios más y las referencias que me llegan son siempre muy, muy positivas. Sí, porque por un lado tiene ese trasfondo histórico que les resulta atractivo a los que no nos conocen tanto, ¿no? Porque aprenden algo sobre España y sobre cómo fue nuestro ayer. Y luego, por otro lado, las vivencias de Sira son, digamos, consustanciales a la condición humana, ¿no? Todos vivimos amores, desamores, rupturas, fracasos, levantadas, remontadas. Entonces, en ese sentido, sí que se entiende bien su trayectoria. Y después, bueno, pues la propia trama de la novela, con intrigas, con espionaje, con aventuras y desventuras, pues también al final son hilos conductores muy, muy universales. Entonces, en ese sentido, sí que ha funcionado muy bien en países muy distintos y la han aceptado perfectamente. Hay una pregunta también que me resulta curiosa y voy a aprovechar a preguntártelo rápidamente. Nos dicen si Sira es alguien conocido, si habías elegido este nombre por algo en concreto y si te has inspirado en algún personaje cercano. Pues no, Sira es producto 100% de ficción, para nada tiene, no sé si me habrá escapado algún pequeño trazo de alguien, pero no es un personaje que yo creé absolutamente de la nada como una ficción. Y el nombre de Sira fue porque yo sabía, desde antes de empezar a escribir, que en algún momento iba digamos, a transmutarse, ¿no? Se iba a tener que hacer pasar por quien no era. Y yo quería que en ese tránsito a otra mujer, ella no, a otra supuesta mujer, ¿no? No otra mujer verdadera, ella no perdiera parte de su identidad. Y entonces busqué un nombre que le pudiéramos dar la vuelta como lectura en espejo y que también funcionara, ¿no? Y entre las escasas opciones que tenía a mi alcance, Sira era una de ellas, porque puede ser Sira y puede ser Aris. Y de hecho, cuando ella se transforma, giramos el nombre, damos la vuelta al nombre, sigue estando su nombre ahí, pero ya es distinto. Y eso fue lo que me llevó a elegir el nombre de Sira. Bueno, María, para despedirnos ya, te ha tocado presentar este libro. Normalmente presentas un libro, nos tienes bien acostumbrados cada 2 años aproximadamente, en época extraña, en época de pandemia. ¿Cómo has vivido estos meses? Tú que eres una mujer fuerte, inspiradora, resiliente. ¿Cómo es el futuro? ¿Tendremos Bueno, más etapas de Sira? ¿Vas a trabajar en otros proyectos? Cuéntanos un poquito, ¿cómo has vivido esta última etapa y cómo viene la próxima? Bueno, pues la he vivido, bueno, pues como todos, ¿no? Con la preocupación lógica y natural. Yo estaba a punto de irme a Argentina, tenía la maleta a medio hacer porque me iba 2 días después cuando anunciaron que entrábamos en toque de queda y bueno, en confinamiento, no toque de queda, confinamiento absoluto y que nos quedábamos encerrados. Entonces, bueno, lo malo es el horror que ha sacudido al mundo. Lo bueno, si algo bueno puede haber, pues el que cancelar ese viaje y muchos otros más y que no haya habido más actividad me ha permitido poder escribir con más sosiego, con más tranquilidad, de una manera más prolongada, que es algo a lo que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Porque siempre hago etapas de escritura combinándolas con salidas, con viajes, con presencias públicas. Entonces, en ese sentido, bueno, por decir algo bueno, pero vamos, preferiría que no hubiera pasado absolutamente y yo podría haber escrito como con la pauta de siempre y habría sido mejor para todos. Luego, ¿qué nos espera para el futuro? Bueno, pues ahora mismo estoy solamente con la promoción de Sira, pero sí que estoy ilusionada con otros proyectos, con seguir escribiendo novelas, por supuesto, con trabajar algo también en el mundo de guiones. Hay un guión audible que escucharemos este verano, hay otros proyectos creativos a la vista, así que sí, no me falta la animación en mi cabeza para seguir creando ficciones que espero que tomen cuerpo pronto.
Eso ya es algo a lo que nos tienes acostumbrados y que queremos que no cambie, María. No te voy a robar más tiempo, no te vamos a robar más tiempo. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el Club de Lectura de Diario de Navarra. Lo dicho. Encantadísima, Belén, encantada de estar contigo, con todos tus seguidores, con todos los lectores del club y con la promesa de volver en cuanto me sea posible. Por favor, te vamos a invitar muy pronto. Creo que confiemos, si todo va bien, después del verano retomamos nuestros encuentros Ojalá. presenciales en la sede histórica del periódico. Hoy lo hemos hecho a través de este vídeo de online, en la edición digital, pero también llegamos, esa es la ventaja, ¿no? A muchos otros lugares que quizá Sí. de forma presencial no llegaríamos. Así que, como dices, hay que darle la vuelta, ver el lado positivo y lo dicho, pues que muchísimas gracias. Exacto. María Dueñas, mucho éxito con Sira, no sé si lo necesitas porque ya lo tienes, pero empujamos, nos sumamos. Siempre viene bien, carro, siempre viene muy bien. Eso es, y te disfrutamos página tras página. Así que hasta muy pronto, un abrazo enorme. Hasta pronto, un abrazo. Cuídate mucho. Para vosotros, un beso a todos los lectores, cuidaos mucho, hasta siempre. Hasta pronto, adiós. Chao.